Estamos estudiando la palabra de Dios de manera sistemática y estamos concretamente en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, donde nos quedamos en el versículo 12, hablando sobre las señales de apóstol, ¿verdad? Con todo, dice el apóstol Pablo en Segunda de Corintios 12:12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Leamos los versículos siguientes. Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio, dice Pablo. Y aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Hasta ahí la palabra del Señor. Hablábamos la semana pasada sobre las señales, los prodigios, los milagros, ¿verdad? Las señales de apóstol. Y veíamos que los escribas y los fariseos reclamaban señales como una demostración de que Dios actuaba de esa manera, ¿verdad? Ahora recordemos lo que el apóstol Juan nos relata del encuentro entre Nicodemo y Jesús. Vayamos a Juan capítulo 3 y recordemos esa conversación entre Nicodemo y Jesús, aquella noche que Nicodemo se acercó al Señor a escondidas. Y en el capítulo 3 de Juan, los dos primeros versículos, dice ahí que había, Juan capítulo 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, es decir, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ven cómo la mentalidad de los fariseos era de que si Dios estaba contigo, tú tenías que mostrar prodigios y señales. Esta era la mentalidad de ellos. Aparte de los descendientes de Leví, que tenían el ministerio por herencia, simplemente por nacer en esa familia, de esa estirpe, aparte de ellos, si alguien venía hablando en nombre de Dios, debía demostrar con poderes, con prodigios, con señales, el respaldo de Dios. Esto es lo que ellos pensaban, lo que los escribas y fariseos pensaban. Predominaba esa idea entre ellos, ¿verdad? De que el respaldo de Dios se tenía que mostrar de forma milagrosa. Pero ya vimos la semana pasada que esto no es así, ¿verdad? Que no todos vamos a hacer milagros. Es una falsa postura que aún hoy en día predomina en algunos grupos. Hacen hincapié en las señales y en los prodigios. Y citan mayoritariamente los pasajes de Marcos. Por ejemplo, Marcos, vamos a ir al final del Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Marcos 16, 17 y 18. Ahí dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daños. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Claro que usan este pasaje sin tener en cuenta el contexto. Es decir, sin tener en cuenta que Jesús aquí estaba hablando ¿con quiénes? Con los 12 apóstoles, ¿verdad? Bueno, con los 11, porque ya Judas le había traicionado, ¿verdad? Pero dice claramente que, versículo 14, finalmente apareció a los 11 mismos. Está hablando con los apóstoles, con los 11 apóstoles que quedaban.
Así que estas palabras fueron dirigidas a los apóstoles. Pero tú y yo sabemos que ni tú ni yo somos apóstoles, ¿verdad? Vamos a ver qué dice, fíjense, es muy interesante esto. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios 12, al final de este capítulo, de Primera de Corintios 12, dice ahí, versículo 29. Bueno, está hablando el 28 de lo que Dios hace en la iglesia, ¿verdad? En el 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego los profetas, los terceros los maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Pero pregunta en el 29, ¿son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Tú eres apóstol, Héctor? No. ¿Y tú, Ronald, eres apóstol? No. ¿No? Bueno, pero Oscar sí, ¿no? Sí. Aquí entre nosotros no hay apóstoles. Porque en realidad Cristo nombró 12 apóstoles. Y cuando uno de ellos le traicionó, nombró a otro para sustituirlo. Pero nada más, la Biblia termina hablando de 12 apóstoles. Por tanto, estas cosas fueron dichas, eso de a los que creen y estas señales seguirán, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, etc. Eso se le dijo a los apóstoles. Y el libro de Hechos de los Apóstoles da testimonio de que ellos cumplieron realmente estas palabras. Esa profecía ya fue cumplida. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles da claro testimonio de ello. Los apóstoles hablaron en lengua, echaron fuera demonios, pusieron las manos sobre los enfermos y sanaron. A Pablo le picó una víbora y no le hizo nada porque estaba dentro de esas señales que Dios había dicho que iban a seguir a los que creyeran de entre ellos, ¿verdad? Por tanto, esa es la primera cuestión que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar Marcos 16 del 17 al 18. La segunda es esta, de que el libro de los apóstoles demuestra que eso ya se cumplió. No es para todos, no todos tenemos que hacer milagros. Como dice ahí, ¿tienen todos organizadidad? No. ¿Hacen todos milagros? No. No todos hacen milagros. Por eso es importante aclarar que los prodigios, las señales, las maravillas, es decir, los milagros portentosos, tampoco son en realidad una garantía del respaldo de Dios. No son una garantía. Tú puedes hacer milagros y no estar sirviendo a Dios. Vamos a ver qué fue lo que Jesús dijo en Mateo 24, 24. Es posible hacer milagros y que Dios no esté con él, aunque los fariseos creían que sí, ¿verdad? Los fariseos creían que cualquiera que hiciera milagro es porque Dios lo respaldaba. Ahora vamos a ver que Jesús dice algo diferente a lo que enseñaban los fariseos. Mateo 24, versículo 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos. Yo quiero llamar vuestra atención sobre una cosita. La palabra Cristo es traducida del griego y lo que significa es ungido. Así que lo que Cristo está diciendo es que se levantarán falsos ungidos, falsos profetas, y harán, ¿qué dice? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por tanto, Cristo nos está enseñando, ¿qué con esto? ¿Qué nos está enseñando Jesús con esto? ¿Verdad? No todos los que hacen milagros vienen de Dios. No todos los que hacen milagros están respaldados por Dios. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. No debemos poner nuestra mirada en las manifestaciones espirituales. Según este pasaje, ¿a qué le debemos prestar atención entonces? Si el poder no es un respaldo de Dios, no es una evidencia de que Dios está respaldando, ¿a qué debemos prestar atención?
Este pasaje tiene la respuesta. Mateo 24, 24. Léanlo. Cristo nos está advirtiendo que se levantarían, ¿qué? Falsos profetas. ¿Qué hace un profeta? Exponer la voluntad de Dios, supuestamente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber si alguien está expresando la voluntad de Dios o no? Por la palabra. Así que, porque fíjese que Jesús habla de dos cosas: de poder, pero de poder mentiroso, de poder engañoso. Por tanto, podemos ser engañados por las manifestaciones de poder. Pero si alguien me dice algo contrario a las Escrituras, ¿debo creerlo? Bueno, si hace milagros, sí, ¿no? No. Y si alguien dice algo conforme a las Escrituras y no hace milagros, ¿debo creerle? Sí, porque está hablando la verdad. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, para que no seamos engañados. Mirad, de tal manera que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, muchos van a ser engañados en estos últimos tiempos, siguiendo las señales, los prodigios y los milagros. ¿Han oído hablar de campañas de bendición y milagros? ¿Han oído hablar de eso? ¿Verdad? Como si el hombre, como si el ser humano fuera el dueño del poder. Ven a recibir tu milagro. Bueno, primero te dicen, pacta primero. A un estadio. Bueno, uno. Ponía los pies, tenía un pie corto y se los tiraba. Y se veía como tiraba. Sí, pero fíjense bien lo que dice el Señor. Cuidado, porque se levantarán falsos cristos, falsos ungidos. Han oído diciendo, ¿quién quiere la unción? Eso es falso. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que todos los cristianos tenemos la unción. Primera de Juan 2:20. Vosotros tenéis la unción. Por tanto, si tenemos la unción, no tenemos necesidad de que nadie ore por nosotros para recibir la unción que ya Dios nos ha dado. ¿Verdad? Pero la gente son engañadas porque no conocen las Escrituras. Mira, el mismo apóstol Pablo advirtió algo muy importante. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 7 en adelante. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice aquí. Y escuchen bien. ¿Cuándo escribió esto el apóstol Pablo? ¿Cuándo escribió Tesalonicenses el apóstol Pablo? En el siglo I, allá sobre el año 60, entre el 57 y el 60. Hace tiempo, ¿no? Ha llovido desde entonces, ¿no? Fíjense lo que dice aquí, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento, cuya venida, es por obra de Satanás. ¿Con qué? Fíjense, con gran poder y señales y prodigios. Gran poder, señales y prodigios. ¿Pero qué dice? Mentirosos.
Porque hay gran poder, señales y prodigios que no son de Dios, sino que son mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad, de la verdad, para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, Dios permite que si la gente rechaza la verdad, caiga engañados en manos de la injusticia. Dios envía ese poder engañoso para que sean condenados aquellos que no han querido creer la verdad. Así que los milagros son garantía de que Dios está con esa persona. No, no. Y menos en los últimos tiempos. Menos ahora. Porque hay muchos falsos profetas, muchos falsos cristos. Por eso la iglesia del Señor tiene que andar con los ojos abiertos para no ser engañada, para no caer en las redes del enemigo. No debemos dejarnos arrastrar por la apariencia de poder. Como dice el apóstol Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno. De modo que los actos milagrosos por sí solos no son las únicas señales o evidencias de que alguien es un verdadero apóstol o un verdadero siervo de Dios. No es lo más importante que haga milagros. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo podemos saber si alguien realmente está sirviendo a Dios y no sirviéndose de Dios? ¿Cómo podemos saberlo? Por la palabra. Pero tenemos que ver su vida, ¿verdad? Ver si sus palabras coinciden con sus hechos. Porque hay quien habla una cosa y después hace otra. ¿Han oído el dicho eso de tú haz lo que yo te diga y no lo que yo haga? Eso era una frase que inventaron los curas. Tú haz lo que yo haga, lo que yo te diga, no lo que yo haga. Pero realmente, ¿eso es la voluntad de Dios? No. Los siervos de Dios deben ser ejemplo de la grey. ¿Es cierto o no? Claro, debemos ser ejemplo del pueblo de Dios. Si yo te digo, no robes y yo robo, soy un sinvergüenza, no soy un siervo de Dios. Si yo te digo, no mientas y yo miento, seré un carnal, pero no soy un hijo de Dios, un siervo de Dios. Por tanto, esto es muy importante. Hay que tener en cuenta que lo que se enseña sea verdad, pero también que el testimonio de su vida sea conforme también a la Escritura, que no solo sean palabras, ¿verdad? Porque si los hechos son diferentes a las palabras, los hechos mienten. O sea, las palabras son mentirosas. ¿Ok? A ver, versículo 13. Fíjense que el apóstol Pablo, ¿tenía buen testimonio Pablo en Corinto o no? Sin duda. Pablo se había esforzado por servirles, por mostrarles amor, por ser paciente para con ellos. Les enseñó, estuvo mucho tiempo con ellos enseñándoles. Pero los corintios no le estaban pagando, digamos, con el honor que le correspondía al apóstol. Versículo 13. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio, dice Pablo en 2 de Corintios 12:13, ¿verdad? 2 de Corintios 12:13. Perdonadme este agravio. Es una frase más de Pablo que podemos catalogar como sarcástica, irónica, ¿verdad? Perdonadme este agravio. Mire, esta injuria, ¿no? Qué malo he sido, ¿no? Que no os he cobrado por predicaros el evangelio. O sea, es tremendo, ¿no? En realidad, fue, como ya hemos visto en otras ocasiones, debido a los muchos problemas que había en la iglesia de Corinto, que Pablo no quiso ser tropiezo para los hermanos. Y sin embargo, dedicó a la iglesia de Corinto más tiempo que a ninguna otra. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Corinto?
¿Recuerdan? Año y medio, 18 meses. En Hechos 18, versículo 10 lo dice. Tuvo año y medio allí, enseñando a los corintios, gratis. Fue la única congregación de la que Pablo no quiso recibir salario, para no ser tropiezo a los hermanos. Ahora, muchos de los problemas que se dieron en Corinto y que hicieron necesaria el escribir estas cartas, bueno, estas cartas han sido de bendición no solo para los corintios, sino para todas las iglesias a lo largo de la historia de la iglesia, ¿verdad? Por eso han quedado registradas en la Biblia, porque son útiles. Como dice el apóstol Pablo, toda la escritura es útil para nosotros, porque nos enseñan, ¿verdad? Pero, aparte de que han servido para solucionar los problemas de Corinto y para solucionar problemas a lo largo de la iglesia en todos los años que la iglesia lleva sobre esta tierra, también ha servido para establecer claramente la teología de la iglesia. Es decir, la fe, la doctrina que la iglesia debe creer, ¿verdad? La petición de Pablo de decir, perdonadme este agravio, como dice ahí, perdonadme este agravio, esa petición de perdón, como digo, por no haberles cobrado su servicio, ¿era normal o no era normal que se cobrara por los servicios? Totalmente normal. En aquella época, los filósofos, los maestros, todo el mundo cobraba por dar enseñanza. Había personas que tenían una escuela en la escalinata de la plaza. Se sentaban allí y empezaban a enseñar. Pero las personas que venían allí pagaban por lo que recibían. Era normal. Justo es, como dice el Señor Jesús, el obrero es digno de su salario. Es lógico. Sin embargo, aún así, Pablo no quiso cobrar de Corinto, ¿verdad? Pero, ¿cobró de otras iglesias, sí o no? Lo hizo, ¿verdad? Ya vimos en esta misma epístola, en el capítulo 11 creo que era, ¿no? Donde decía, en el 11, versículo 8 y 9. Fíjense lo que dice. 2 Corintios 11, 8, 9. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Es decir, Pablo recibió salario de otras iglesias, pero de Corinto no, por los problemas que allí había, ¿verdad? Ahora, versículo 14 del capítulo 12, versículos 14 y 15. Dice ahí, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. La tercera vez, dice aquí Pablo, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Algunos piensan que se refería que había intentado 2 veces ir a Corinto y no había podido, y que esta era la tercera vez que lo iba a intentar. Y hay otros que piensan que no, que es que se trata de la tercera visita, no del tercer intento de hacer la segunda visita. ¿Ustedes qué piensan? Tercera visita. La tercera vez que iba. ¿Seguro? Siempre el contexto. Es muy importante leer siempre el contexto porque es lo que nos ayuda a entender. Fíjense en el capítulo siguiente, 2 Corintios 13, 1. Dice, es
la tercera vez que voy. No es la tercera vez que lo intento, sino la tercera vez que voy, ¿verdad? A veces los comentaristas interpretan la Escritura sin tener en cuenta el contexto. Por eso es tan importante que nosotros siempre prestemos atención por delante lo que se ha dicho antes y lo que se va a decir después, porque eso nos ayuda a entender bien la palabra, a situarnos, a saber realmente qué es lo que se está diciendo. No lo que a mí me parece o yo pienso, quizás, tal vez, no, así no se puede enseñar la Escritura. Como está escrito, esta era la tercera vez que Pablo iba a ir a visitarle. Capítulo 13, versículo 1. Esta es la tercera vez que voy. ¿Ok? La importancia siempre del contexto. Yo no me cansaré de enfatizar esto. La importancia del contexto. Más adelante, como digo, Pablo le haría esa tercera visita. Pero al preparar esa visita, fíjense lo que les dice Pablo, ¿no? Aquí en el versículo 14 dice que ya está planificando, digamos, la planificación financiera, ¿no?, de su viaje. ¿Qué está diciendo Pablo? Que no les va a ser gravoso. Es decir, cambió Pablo su forma de proceder por las críticas de aquellos falsos apóstoles que lo acusaban, o siguió fiel a sus principios. Pablo no cambió. Aquellos falsos apóstoles querían que Pablo hubiese cobrado para así justificar que ellos pudieran cobrar, ¿verdad? Pero Pablo dice, no os voy a ser gravoso. Preparado para ir vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Tremendo, ¿no? Como Pablo les está diciendo, a mí no me importa lo que ustedes me puedan dar. Yo lo que quiero es que ustedes se acerquen a Dios, que ustedes se conviertan. Yo lo que quiero es que ustedes realmente sean bendecidos por el Señor. Yo no estoy aquí predicándoles o enseñándoles para que ustedes me den dinero. Estoy aquí enseñándoles y predicándoles para que ustedes le entreguen sus vidas a Cristo. Qué diferencia, ¿no?, con lo que hoy se enseña y se predica, ¿no? Entonces, si quieres bendición de Dios, primero paga. Así lo dicen. Y no se les cae la cara de vergüenza. Yo creo que porque no tienen vergüenza. Porque alguien que diga eso, y además con palabras groseras, con frases groseras. Ustedes saben que hay un falso de estos predicador que ha puesto a Dios de prostituta. Dios no se abre de pata como las prostitutas hasta que tú no le das primero el dinero. Eso lo ha dicho Guillermo Maldonado, el sinvergüenza de Guillermo Maldonado. Es una falta de respeto a Dios. Dios no es ninguna prostituta. Dios no quiere tu dinero. Dios te quiere a ti. Dios quiere que tú le entregues tu vida, no tu dinero. ¿Para qué necesita Dios tu dinero? Para nada. Lo necesitan ellos para vivir a todo lujo, a costa de engañar a la iglesia. Pero si la iglesia conociera la Escritura, ¿ustedes creen que le engañarían? Si conocieran las Escrituras, nadie les engañaría. De ahí la importancia de hacer esto que hacemos aquí cada jueves. Estudiar, profundizar. Porque hay que hacerlo. Aunque cueste. Hombre, ahora algunos de ustedes podían estar más cómodos en casa. Tumbado en el sofá viendo televisión. O cenando tranquilamente, ¿verdad? Pero estamos aquí, ¿por qué? Porque nos interesan las cosas de Dios. Y nos esforzamos. Y nos cuesta. Pero sabemos que es beneficio para nuestra alma. Porque nuestra fe se fortalece. Porque nuestra fe, nuestro espíritu cobra vida. Y en vez de quedarnos en casa, pues venimos a la iglesia y estamos ahí orando, estamos estudiando, estamos aprendiendo. Y cuando vamos a casa, vamos con un mayor conocimiento del que vinimos. Y eso nos acerca más a Dios. Y cuando escuchamos a alguien predicar, sabemos si está diciendo la verdad o si está queriendo engañarnos. Uno de los problemas que tienen los miembros de esta congregación cuando se marchan a otros lugares
Es que después no encuentran iglesias donde se les predique la verdad. Les cuesta encontrar. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a estudiar y conocen la Escritura, y cuando escuchan algo que no es conforme a la voluntad de Dios, les rechinan los dientes y se le arañan las tripas. Pastor, ¿dónde encontramos una iglesia de sana doctrina? Eso es lo que más me preguntan. Hay que seguir estudiando para conseguir un mayor conocimiento de Dios. Aquella acusación falsa de aquellos falsos apóstoles de que Pablo no cobraba porque era, como decía, por su falta de competencia, ¿no? De que si su palabra era torpe, de que si, que no era un verdadero apóstol, ¿no? Por eso no cobraba. Esa falsa acusación, lo único que encubría era el interés de ellos de sacarle el dinero a los corintios. Cada vez es mucho más habitual que los pastores realicen eventos y traigan a alguien invitado y cobren entradas para oír la palabra de Dios. Conferencia del doctor no sé qué, del pastor no sé cuánto, del apóstol no sé qué. 25 euros la entrada. ¿No se supone que de gracia recibimos y de gracia debemos dar? Si yo estoy trabajando aquí, en esta congregación, y esta congregación me sustenta, y alguien de otra iglesia me invita a predicar, ¿por qué tengo que recibir dinero de aquella iglesia que me invita a predicar? Siempre que me dan una ofrenda cuando voy a predicar a algún sitio, le digo, muchas gracias, hermanos. Gracias por esta ofrenda que recibo de todo corazón. Ahora permítame colaborar con vosotros en vuestra obra. Y se la devuelvo. Porque yo recibo mi salario de esta congregación. No necesito recibir más de otros lugares. Y cuando voy a predicar en algún sitio o a dar una conferencia en algún lado, pongo como condición que no se cobre nada. Porque si no, no voy. De gracia recibimos, debemos dar de gracia. Y esta es la palabra de Dios, esa es la voluntad de Dios. Pero cada vez se ve más. Ahora hay una iglesia en Madrid, creo que es, que ha traído o que va a traer a Cas Luna. 25 euros la entrada. Yo no pago por ver a Cas Luna, pero vamos, es que no lo veo ni gratis. Si es un sinvergüenza que vive de engañar a la gente. ¿Dónde está el discernimiento? ¿Dónde está el conocimiento de esos pastores que invitan a un sinvergüenza como ese? Vamos, yo no voy a ver a Cas Luna ni aunque me lleven en avión, en jet privado. Oiga, no. Si lo único que yo puedo hablar con ese hombre es llamarle la atención y decirle que se arrepienta de sus pecados. Y eso ya lo he hecho por carta. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que decir ese hombre si todo lo que hace no tiene fundamento en la palabra de Dios? Eso dista mucho del ejemplo que vemos en el apóstol Pablo, ¿no creen? Pablo predicaba el evangelio de verdad, de corazón, no buscando sacar dinero, sino buscando ayudar a los corintios a acercarse al Señor. ¿Tendrían que pagar los corintios por ver a Pablo? No. No busco lo vuestro, sino a vosotros. Claro, sencillo y directo, ¿no? ¿Qué era lo que buscaba Pablo? ¿Hacerse rico? ¿Tener una gran mansión en Miami? ¿Tener un jet privado? ¿Ser el pastor que más ganara? Ninguna de esas motivaciones llevaban al apóstol a hacer lo que hacía.
Ahora, el argumento que Pablo establece aquí, dice, porque no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Es lógico, ¿no? ¿Lo ves lógico o no? Díganme. ¿Es lógico que sean los padres los que atesoren para los hijos y no los hijos que atesoren para los padres? Es lógico, claro que es lógico. Es lógico que los padres se preocupen por el bienestar de los hijos. Es lógico. Bueno, que se presente por su presente y por su futuro. Es lógico, aunque cada vez se vea menos. Cada vez se ven más padres abandonando su responsabilidad para con sus hijos. Y esto es una desgracia total. Cada vez más niños crecen sin uno de los dos padres. Y a veces sin ninguno. Porque se lo dejan a la abuela y los padres se van para otro lado. A la luz de Juan 8, 31 y 32, que dice: si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. A la luz de pasajes como ese, si yo afirmo ser cristiano y soy un irresponsable para con mis hijos, ¿seré realmente un cristiano? ¿Ustedes qué creen? El cristiano tiene que ser responsable para con sus hijos. Tiene que velar por su bienestar. ¿Deben proveer los hijos para los padres o los padres para los hijos? ¿Y solo alimento? Todo. Cuidado, educación, todo lo que los niños necesitan. Porque ellos son niños. Algunos ni tan siquiera proveen de lo más básico, la alimentación. Yo a veces me pregunto, ¿cómo es posible que un individuo pueda estar en la iglesia cantando al Señor, diciéndole, oh, cuánto te amo, y ser un padre irresponsable que ni siquiera se preocupa de si sus hijos comen o no? ¿Ustedes creen que eso se puede dar? No solo se puede dar, se da. Yo les puedo garantizar que se da. Pero eso no se debe dar. Los padres somos responsables de los hijos. Tenemos que proveer para sus necesidades. Ahora vamos a ir. Pero es verdad que cada día crecen más niños sin los padres. Debido al feminismo descarnado que estamos padeciendo, hoy en día los niños se ven como una carga, cuando en realidad los niños son una bendición de Dios. La Biblia lo dice así. Y aquí herencia del Señor son los hijos. Herencia del Señor. Cosa de estima, el fruto del vientre. Primera de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 7 y 8. Este tema lo voy a tener que dejar para la próxima semana porque no nos va a dar tiempo, pero es una pena, pero quiero que leamos este pasaje. Versículo 7, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 7. Manda también estas cosas para que sean
¿Qué significa irreprensible? Que no se le tenga que llamar la atención, ¿ok? Que haga lo correcto. Alguien a quien hay que reprender es alguien que no está haciendo bien. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno, escuchen bien, no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué dice ahí? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La palabra de Dios es clara, es sencilla. Los hombres la complicamos, pero la palabra de Dios es sencilla. Aquí Dios está diciendo que si alguno no provee para su casa, es peor que un incrédulo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque lo que Dios está diciendo, ¿qué hace Dios con los incrédulos? ¿A dónde los envía? ¿Dónde acabarán los incrédulos? En el infierno. No tengan miedo, díganlo con libertad. Y si es peor que un incrédulo, ¿dónde va a acabar? ¿En la gloria? No. Y esto es muy importante. Por eso yo no quiero seguir avanzando porque no nos va a dar tiempo y no quiero dejarlo a media. Quiero dejarlo ahí. Pero quiero que estudien la palabra. Quiero que mediten en este tema. La importancia de que los padres cuiden en todos los sentidos de los hijos. Es responsabilidad de los padres ocuparse y preocuparse del bienestar de sus hijos. Y vamos a ver algunos ejemplos en la palabra, interesantísimos. Pero eso será el próximo jueves si Dios quiere. Pero hermanos, yo quiero decirle a los que nos ven a través de la televisión, si tú eres cristiano y estás asistiendo a una iglesia y alabas y glorificas al Señor, pero tienes en tu casa hijos a los que no cuidas, de los que no te preocupas, por los que no provees, tú eres peor que un incrédulo, eres un sinvergüenza, que debes arrepentirte de tus pecados y hacer lo correcto, porque esa es la voluntad de Dios. Todos nosotros tenemos que ser cristianos responsables, irreprensibles. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, es posible que tú seas padre o madre que esté proveyendo del alimento y del cuidado para tus hijos, pero que haya alguna área en la que esté fallando, que no esté siendo fiel en todo. Yo te invito a que medites, a que consultes con el Señor y le preguntes: Señor, ¿de qué manera puedo ser un mejor padre? ¿De qué manera puedo ser una mejor madre? ¿Cómo puedo cumplir con tu voluntad en esa área de mi vida? Porque es nuestra responsabilidad tener buen testimonio también con los de ahí afuera. Y si a los de ahí afuera le hablamos del Señor y ven que no cuidamos de los nuestros, esos que están ahí afuera dirán: ¿qué me vendrá a decir este a mí? ¿Entendéis? Por tanto, hermanos, demos buen ejemplo. Seamos buenos cristianos. Enseñémosle al mundo que la voluntad de Dios se puede poner por obra. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra y pedirle que Él nos ayude a ponerla por obra, porque es una bendición el que tengamos una palabra tan hermosa que podemos meditar día tras día, semana tras semana, y la palabra siempre tiene algo hermoso para enseñarnos. Amén. Así que alguien que quiera orar dando gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos
Ayúdanos, Señor, a poner por obra todo lo que aprendemos, todo lo que nos trae, Señor, sea para la edificación de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestros hijos, Señor, y seamos ejemplos, Señor, de lo que ustedes bendice, Señor, los conversos que hacen nosotros, que tenemos a ti, somos diferentes, Padre. Toda nuestra palabra, nuestra experiencia, Señor, y ayúdanos a hacer esto, los hermanos, Señor, meditando estos temas, Señor, y Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.